FM y Democracia AM presentan la opinión de Álvaro Rosero León. Faltando al compromiso que hace uno de no tener editorial los días viernes, vuelvo a excusarme por eso, pero es que lo que sucede en el país definitivamente un poco siento que me obliga a estar aquí. ¿Qué es lo que ha trascendido recientemente y que ayer se ha movido mucho por redes sociales? En estas entrevistas que se hacen entre ellos, básicamente, ¿no es cierto? El exdirector de los medios públicos de la provincia de Pichincha, periodista Pérez, le ha ido a entrevistar en donde sea que se encuentre, si en Bélgica o en cualquier otro de los países a los que puede ingresar Rafael Correa. Y se difunde una entrevista en las que hay algunos elementos bien interesantes. Específicamente, Correa hace referencia al momento del acuerdo, de un acuerdo al que llega Correa con el Partido Social Cristiano y con Creo. Y hay que ponerle contexto a esto, porque es realmente un capítulo bien interesante de la historia política de este país. Se refiere Correa al acuerdo que se produce después de que Guillermo Lasso gana la presidencia de la República. Entonces, antes de la instalación de la Asamblea Nacional, en la sesión inaugural en la que se eligen autoridades, a pocos días, a 2 días, se conocía de la existencia de un acuerdo efectivamente entre Creo, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Esto trascendió, se supo, generó todo tipo de reacciones. Y hay que decirlo así, principalmente en Quito, editorialistas, periodistas, gente identificada como anticorreísta, en fin, puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que a quien se había elegido como presidente, muchos convencidos votábamos por Guillermo Lasso, por ser Guillermo Lasso y por sus propuestas y sus ideas. Otros votaron para evitar que el correísmo vuelva a hacerse del poder. Y que exista la posibilidad de que entre los políticos haya un acuerdo. Por supuesto, eso hacía demasiado ruido y la presión fue enorme. Se supo que ese acuerdo no prosperó el día mismo en el que ya sesiona la Asamblea y el bloque de Creo no suma sus votos para la elección de Henry Kronfle como presidente de la Asamblea Nacional. Ellos habían ya acordado que el presidente era Henry Kronfle, Partido Social Cristiano. La primera vicepresidencia venía del correísmo y la segunda vicepresidencia venía de uno de los independientes que se sumaban para hacer este poderoso bloque. El día mismo de la sesión, Creo no suma sus votos. Y por supuesto había ya prosperado y se estaba construyendo, terminando de construir en ese mismo momento una alianza diferente que permite que la asambleísta Yori, ¿se acuerdan de ella?, alcance la presidencia de la Asamblea Nacional en representación de Pachacútec. La reacción, por supuesto, del correísmo y del Partido Social Cristiano no se dejó esperar. Hubo todo tipo de testimonios, en ese momento reacciones y después incluso testimonios. El propio abogado Jaime Nebot ofreció entrevistas contándole al país, desde su versión, cómo se había dado y cómo en efecto existió ese acuerdo. Un acuerdo que jamás fue, digamos que divulgado, reconocido o aceptado por parte del expresidente Lasso. Jaime Nebot salió y dio su testimonio de cómo se habían dado las reuniones en la casa de Henry Kronfle, quiénes habían participado. Y efectivamente habían participado los máximos dirigentes de los partidos políticos. Correa por línea telefónica, por Zoom, por como sea que lo hayan contactado, pero estuvo presente ahí. En representación de lo que entonces se llamaba UNES, físicamente estuvo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en esa reunión.
la que se acordó, pues al final no sabremos qué exactamente se acordó, porque como no se llegó a concretar la alianza, lo que tenemos son versiones. Hay quienes dicen que se acordó una cosa, otros dicen que no, y en fin. Pero ¿qué está en el medio de todo eso? El hecho de que para el recién electo entonces presidente Lasso le resultó muy complicado sostener una alianza con Correa, no con el Partido Social Cristiano, pues con el Partido Social Cristiano ya se había aliado para las elecciones. Sostener una alianza con Correa, supuestamente una alianza patriótica. Esos eran los términos en los que se refería. No era nada para ellos, no era nada para los partidos políticos, era todo para darle gobernabilidad, decía el propio Correa. Este es un capítulo bien interesante. Guillermo Lasso se percata de que no puede sostener esa alianza y se echa para atrás. Eso mereció de muchos un reconocimiento adicional porque constituía un gran acierto, una decisión acertada de él. Presidente electo a quien se le ofrecía una mayoría en la asamblea para poder gobernar, me imagino, se habrían comprometido en sacar adelante determinados proyectos, iniciativas legislativas, proyectos de ley. El problema estaba y va a ser siempre a cambio de qué. Y lo que trascendió es que el correísmo, entre quién sabe cuántas cosas más, lo que pedía era una tal comisión de la verdad. Una comisión de la verdad. Tradúcelo en un camino más político que otra cosa, o mejor dicho, exclusivamente político, para intentar lavarse la cara de los procesos judiciales que tienen encima. Una comisión de la verdad que muchos veían como algo absolutamente inofensivo y que por lo tanto estaban dispuestos a sacrificar lo que haya que sacrificar a cambio de darle de ver la existencia de esa comisión, de admitirla. Para otros, por supuesto que era iniciar un camino hacia la impunidad, pues. La razón de ser, en buena medida, del proyecto político de Guillermo Lasso era la oposición al correísmo. Y que se diera un acuerdo iniciando el gobierno de Guillermo Lasso era inconcebible para muchos. Para otros era el camino perfecto y tenían discurso para decir que es la madurez política, que es la responsabilidad, que es poner por delante al país. Era darle además, y esto me parece importante, darle a Guillermo Lasso la tranquilidad de que pueda él gobernar. Tranquilidad que nunca tuvo por no haber cumplido con ese pacto. Por supuesto que quienes iban a ser sus aliados se dedicaron a desestabilizarlo. ¿Qué es lo que dijo Correa en esta entrevista respecto de este acuerdo cuando él dice que en efecto hubo? ¿Cómo lo cuenta? Con sus palabras, con sus modos, con sus formas. Aquí está. Y ahí estaba Jaime Nebot, y hablamos con Jaime Nebot, y hablamos con Guillermo Lasso. ¿Qué receptividad había de ellos para una unidad en este plano, en esta dimensión de la que estamos hablando? Guillermo Lasso estaba entusiasmadísimo de la unidad, ¿no? Nebot es más experimentado, pero de todos modos más serio además, ¿no? Pero hablamos y nosotros nos enteramos por las redes sociales que había pactado con Pachacuti y no había traicionado. Cuando tenía una mayoría de gente seria en función de un programa por la patria, no por Creo, no por Social Cristiano, ellos por nosotros, por la patria. Okay. Es que es gracioso, por supuesto que es gracioso verle a este personaje usar esos términos, pero él mismo comete los errores con los cuales se delata. Entonces habla de traición. Traición. Si no había nada para ellos, si todo era por la patria, ¿dónde estaba la traición? No había nada para ellos. ¿Qué traicionó entonces Guillermo Lasso? No había nada para ellos, todo por la patria. Pero habla de traición. Pero
usemos el término traición. Yo creo que si es que llegaba a concretarse ese acuerdo, habría sido una traición del presidente electo para muchos de quienes habían votado por él. Traición. Pero también, para lo que entonces se llamaba UNES, habría significado una traición que el correísmo pacte con el Partido Social Cristiano y con Creo. Muchos lo habrían interpretado así dentro de las filas del correísmo. Quedémonos con ese término. Y entonces, Correa, que es muy recursivo, que seguramente piensa en muchas cosas, intenta cubrirse y siempre salir bien librado de los temas incluso de los más delicados y comprometedores. Siempre tiene formas de, al menos en el discurso, de intentar hacerlo. Subió un video, pues, trabajó una intervención con un tono que es ese tono que probablemente es el que menos le funciona, porque creería yo que si en algún sentido Correa sigue siendo potente en algún segmento de la población, no es cuando se pone en esta actitud, pero en esta actitud graba un video y lo comparte con la gente suya, con el correísmo, y anticipa claramente lo que venía. Este es un video post derrota de sus candidatos del binomio de UNES, post victoria de Guillermo Lasso, antes, por supuesto, de que se caiga el acuerdo. Pero el acuerdo o para esta fecha ya estaba, o claramente esta era la señal de apertura que Correa estaba lanzándole al Partido Social Cristiano y a Creo. En este tono, Correa le contaba a la gente qué es lo que iba a pasar. Ecuatorianas, ecuatorianos, el pasado 11 de abril no logramos por poco el objetivo final de ganar la segunda vuelta. Por supuesto que es triste, duro, por nuestra patria, que ha sufrido un proceso de destrucción sin precedentes. Por destruirnos a nosotros, no les importó destruir el país, por nuestros perseguidos, por los compañeros que sufren cárcel injustamente. Pero hoy solo tengo palabras de gratitud para las miles de almas, mentes, corazones, brazos que lucharon contra todo, contra todos, en condiciones absolutamente adversas, persecución, amenazas, todo el poder mediático, todo el poder del Estado, del cual se apoderaron con la consulta mañosa del 2018. Les advertí que lo que iba a pasar, contra todo el poder económico, contra todo el espectro político. Y pese a eso, somos la principal fuerza política y obtuvimos casi el 48% del voto popular. Mi gratitud al pueblo ecuatoriano. Tengan la certeza que, como decía el viejo luchador, no buscamos nada para nosotros, sino todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Para hay un ganador de las elecciones, por poco margen, pero ganador. Es la propuesta neoliberal de derecha del banquero Guillermo Lasso. A él, el mayor de los éxitos, nuestro deseo sincero de que tenga éxito, porque es el éxito del país. Cuente con nosotros en todo lo que sea positivo para nuestra patria, para nuestro pueblo. En la urgente vacunación, este gobierno ha manejado criminalmente la pandemia. Si necesitamos nosotros mismos ayudar a los médicos a vacunar en las calles, cuente el presidente Lasso con nosotros. Cuente en la asamblea con nuestro bloque de 50 asambleístas para mantener la gobernabilidad y el apoyo en todo lo que sea beneficio del pueblo ecuatoriano y en lo que creamos que no es beneficio, porque obviamente tenemos grandes diferencias ideológicas. No estamos de acuerdo con la privatización de empresas públicas, con la privatización de la seguridad social o de la salud. Lo diremos, denunciaremos democráticamente, pero jamás desestabilizadoramente, porque ese es el programa por el que votó el pueblo ecuatoriano. No lo olvidemos, por favor, ecuatorianas y ecuatorianos. Tengan la certeza de que jamás hemos luchado por nuestro beneficio personal, por una patria nueva, por una patria próspera, por una patria digna. La obsesión de todo político auténtico, sincero, honesto, ecuatoriano y latinoamericano no debe ser ganar la siguiente elección, ocupar un puestito o tener un espacio de poder. Es sacar a nuestro país de su desarrollo, a Latinoamérica de su desarrollo. 2 siglos es suficiente.
Es momento de unidad. Unamos el hombro por los grandes objetivos nacionales: la educación, la salud, la recuperación económica, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad. Todo lo que haga el gobierno del señor Lasso en ese sentido, tenga la certeza que contará con nuestro total apoyo. Ecuatorianas, ecuatorianos, han sido momentos y años muy duros. Sin duda el peor gobierno de la historia. Es complicado tener la paciencia de escuchar primero el tono, las formas que no van con él, porque no es él. El impresionante grado de cinismo, la capacidad de decir cosas que por supuesto no responden a la realidad. Acaba de hablar uno de los demócratas más demócratas que uno podía conocer en la política ecuatoriana. Pero sus actos son totalmente contrarios a lo que dice, a lo que dijo, a lo que ofreció en ese momento. Se dedicó a desestabilizar desde el minuto 1, como lo hace hoy, como lo hizo siempre cuando se trató de un gobierno que no respondía a sus intereses. Nada de lo que dijo es cierto, absolutamente nada. La razón fundamental por la que ese acuerdo se cae es porque había una condición y era la de la Comisión de la Verdad. Nada para nosotros, al contrario. Es capaz de unirse y aliarse con quien le dé el más mínimo espacio para intentar tirar abajo los procesos judiciales. Es su único objetivo. Impunidad. Sin escrúpulos, así es. Mentiroso, así es. Eso es. Es cuestión solo de atar las fichas históricamente y te vas demostrando la capacidad que tiene, que tuvo, que sigue teniendo para mentir, para embaucar, porque lamentablemente todavía hay gente que le cree. Ahora, esto es pasado. Esta es la radiografía, una más de tantas que hay, que dan cuenta lo que es no solo él, el partido político. Lo grave es que en esta entrevista también habla de futuro. Y pese a que pasó lo que pasó en esa ocasión, él dice que estaría dispuesto a buscar nuevamente un encuentro, una alianza con estos partidos y con quien quiera sumarse, en el propósito de trabajar en tirarse abajo el gobierno. Esta es la parte que nos involucra en presente y en futuro. Aquí está el extracto. Unidad en función de un objetivo concreto, juntos pero no revueltos, porque nosotros nacimos contra esa gente. ¿No? Nacimos contra el Partido Social Cristiano que controlaba el país, acuérdate, lo saqueaba. Contra Osvaldo Hurtado y su Democracia Cristiana que quebró el país con Maguad, con el mismo Hurtado, con Lasso, que era una extensión de Democracia Cristiana. Entonces, jamás podemos legitimar a esos partidos. Pero obviamente, si hay objetivos valiosos, nos podemos unir. Por ejemplo, uno o dos objetivos en este momento. La revocatoria de mandato de Noboa. Ya. No es cómo sacar al país adelante de la crisis, no es cómo enfrentar al crimen organizado, no. El objetivo valioso por el que él estuviese dispuesto a volverse a unir a estas fuerzas políticas es para impulsar la revocatoria del presidente Noboa. Es esto. Esto es lo que se enfrenta. A mí en lo personal esto no me descubre nada. Es lo que sabemos, otra forma de demostrarlo. Lo increíble y lo que indigna es que pese a esto hay a quienes a título de defender la democracia defiendan a esta gente. Esa es la alerta, esa es la amenaza. Son capaces de volverse a sentar entre los que juran ser enemigos. Eso lo está diciendo Correa, por cierto. Él es capaz de sentarse con sus enemigos por el valioso, palabra que utiliza él, objetivo de tirarse abajo el gobierno del presidente Noboa. Insisto, a eso se enfrenta el gobierno. A eso nos enfrentamos todos en el Ecuador.
Yo soy Álvaro Rosero León. Muy buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva